Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Nosotras Somos RIS, que es un proyecto de la plataforma Ciencia sin Sombrero, desde la que queremos liberar la ciencia y hacerla accesible para todas las personas. Y para ello estamos hablando con científicas de la Red de Investigación en SIDA, que nos están contando semana tras semana la ciencia que hacen. La Red de Investigación en SIDA es una estructura científica de investigación en la que colaboran ni más ni menos que más de 400 investigadores e investigadoras de todo el país y que trabajan en lugares súper dispares: hospitales, universidades, organismos públicos de investigación y además con perfiles muy distintos. Hoy me quito el sombrero con Eva Poveda. Ella es licenciada en Biología y es doctora en Microbiología Médica. Es investigadora del Servicio Galego de Saúde, del Sergas, y además coordina el grupo de Virología y Patogénesis del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Así que este saludo va para Galicia directo. Muy buenas, Eva, bienvenida a Ciencia sin Sombrero y muchísimas gracias por acompañarnos en Nosotras Somos RIS. Muchas gracias, Débora. Un placer estar aquí. Pues estamos contentísimas de tenerte esta noche con nosotros y contentísimas también de hablar de ciencia contigo, porque además tú eres una científica, Eva, muy polivalente, y de esto vamos a hablar a lo largo de la entrevista de hoy. Pero antes de nada me gustaría preguntarte, ¿tú de pequeña querías ser científica o esto es una vocación que te ha ido creciendo a medida que se ha ido desarrollando tu vida? ¿Cómo ha funcionado esto? Cuéntanos. Vale, yo diría que de pequeña yo no quería ser científica, no tenía mucha idea de que iba eso de la ciencia, y yo creo que más a lo largo de mi vida y de mis experiencias y del contacto con determinadas asignaturas, pues yo creo que empecé a darme cuenta de lo que realmente me gustaba. Pero sí que es verdad que muchas veces me han hecho la pregunta: ¿cuándo te diste tu cuenta que te gustaba la ciencia y tal? Y yo siempre digo que hubo una excursión que hice cuando estaba en la EGB, pero ya soy un poco mayor, y a la Casa de las Ciencias de A Coruña, que me impactó mucho. Y yo creo que a partir de ahí empecé yo como a estar un poco más atenta con todas las cosas relacionadas con la ciencia. Y luego ya, pues eso, cuando terminas el COU, pues te dicen qué tienes que hacer, ahí pasas un momento, yo lo viví como un momento de mucha tensión, mucha responsabilidad, qué hago, qué no hago. Nadie apostaba, yo quería estudiar biología, nadie de mi entorno me apoyaba en ello, y yo, como soy un poco cabezota, pues al final dije no, biología, y fue así como empezó todo esto. Y cuando eras pequeña, en realidad, ¿qué querías ser? ¿Tenías alguna profesión así como soñada? Pues di varios bandazos. Una temporada pues decía que quería ser dentista, otra temporada veterinaria, pero si te fijas también yo creo que un poco tal, pero luego también, por ejemplo, a mí el mundo del artisteo y tal, eso también me llamaba mucho la atención. Era de las que me cogía un boli o lo que sea y cantaba en el espejo y esas cosas. Me siento muy identificada con eso también, Eva, clarísimamente. Así que bueno, del arte a la ciencia, ¿no? Así un poco ha sido pasando. Pues en este espacio, Eva, la idea es que habléis de la ciencia que hacéis vosotras mismas, las científicas, que estáis protagonizando el avance científico en nuestro país. Y para ello tenemos una primera sección que se llama Ricos de ficción que son malvados pero que quieren financiar tu investigación. Y esto es algo así, ya verás. Es como tenemos una lista de ricos de ficción y tienes que elegir uno de ellos para contarle a qué te dedicas y conseguir pasta para un proyecto de investigación. Y te voy a pedir que me digas un número del 1 al 10 y a ver qué rico de ficción te toca. Venga, el 2. El 2, a ver, te ha tocado Mr. Monopoly. ¿Le conoces, Eva? Sí, claro. Del Monopoly, ¿no? Del juego de mesa. Por supuesto. Sí, claro.
Pues tienes 30 segundos que te vamos a poner en un temporizador para contarle a Mr. Monopoly a qué te dedicas y a ver si consigues cautivarle y consigues que te financie ese estudio que llevas en la cabeza y para el que necesitas financiación. Venga, vamos a poner el timer. ¿Y estás preparada? Sí. Ya. Pues nada, yo le diría al señor Monopoly que llevo muchos años trabajando en infección por VIH y otras coinfecciones, y desde hace un año también abordamos el tema de la infección por SARS-CoV-2. Le diría pues que tengo muchos años de experiencia, que soy experta y que ya he demostrado que soy capaz de llevar adelante proyectos de gran envergadura y con resultados muy interesantes en el contexto de la investigación biomédica y con implicaciones importantes para el seguimiento clínico de las personas que viven con VIH o con estas infecciones, y que para que pueda seguir avanzando en todos estos desarrollos y generación de conocimiento, pues necesito dinero. Así que, señor Monopoly, por favor, hágame ahí una financiación. Muy bien. Este aplauso es para ti. Muy bien. Bueno, yo creo que lo has convencido, Eva, claramente. Vamos, o sea, yo creo que con el Mr. Monopoly está preparando ya el cheque directo al Sergas para haceros esa transferencia, que siempre los fondos en investigación siempre son más que bienvenidos, en realidad. Pues sí, porque siempre escaseamos de absolutamente todo en este país. Vamos a empezar ahora a profundizar un poco en tu carrera científica. Eva, ¿cuándo fue tu primer contacto con la ciencia? Pues a ver, mi primer contacto, yo diría que fue cuando yo terminé la carrera de biología. A mí ya eso de la investigación ya me empezaba a llamar la atención de una forma más seria. Entonces, pues nada, decidí quedarme en la universidad, en un departamento, para hacer una tesina, ¿no? Y yo diría que ese fue el primer contacto y en el que yo me di cuenta que a mí el tema de la investigación, del laboratorio, de curiosear, a mí eso me gustaba mucho. Y antes nos contabas que cuando contaste en casa que querías dedicarte a la biología, vamos a decir que no fue una decisión muy popular en tu casa. ¿Qué pensó tu entorno cuando contaste que querías dedicarte a la ciencia? Claro, a ver, tú no cuentas en tu casa, me voy a dedicar a la ciencia. Tú cuentas en tu casa, voy a estudiar biología, luego cuentas en tu casa que quiero quedarme en la facultad a hacer una tesina, y te cuentan y cómo te vas a quedar y cómo vas a hacer las cosas. Bueno, pues de momento no tengo financiación, pero a lo mejor. Y entonces poco a poco, pues eso se va creando, ¿no? Entonces, tú no dices quiero dedicarme a la ciencia, ¿Qué pasa? Pues que lo que te dice tu entorno es, pues, ¿qué te van a decir? Que no tienes salidas, que va a ser imposible que tú puedas desarrollar una labor como investigadora, y entonces, pues es así un poco como vas empezando todo esto. Después, claro, yo finalicé esa tesina, no había miras de financiación por ninguna parte. Me volví a mi casa y yo seguía ahí dándole vueltas. Me surgió la posibilidad de irme a hacer un máster a Madrid, un máster de biología molecular, y ahí les dije, por favor, la última oportunidad, si no sale nada de esto, os hago lo que sea, me da igual. Y bueno, y poco a poco pues vas enganchando. Yo creo que un poco también depende probablemente muchos factores, pero también un poco de un poco tu resistencia y tu, ¿sabes? Tu perseverancia y decir, yo quiero esto y bueno, voy a por ello. Así que en este caso la perseverancia ha sido súper positiva, porque de hecho aquí estás unos cuantos años después con, bueno, una magnífica trayectoria de la que vamos a seguir hablando. Pero para que nos hagamos idea, Eva, ¿cómo es
un día normal en tu vida de mujer científica? ¿Qué suele suceder? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, un día normal, pues comienza normalmente abriendo mi correo electrónico. Y entonces ya abriendo mi correo electrónico, pues ya experimento varias emociones, ¿no? Subidones y bajones, no bajones muy, muy grandes, porque ya no me lo permito últimamente tener así. Yo creo que al final los años y la experiencia pues también te da otra forma de enfocar las cosas, ¿no? Pero puedes encontrar en el correo pues que te han rechazado un artículo que habías enviado o hay al día siguiente que te han aceptado otro que no tenías previsto que te lo aceptaran o que te invitan a participar en Ciencia sin Sombrero. Es bueno, ya ese momento de abrir el correo electrónico para mí es un momento que además lo hago con mucha curiosidad, con mucha intensidad y con muchas ganas, ¿no? Yo creo que esa es también la suerte, ¿no? Pero es algo, pues yo creo que para mí es fundamental, ¿no? Mantener esas ganas, ¿no? Esas ganas de ver qué me va a pasar hoy, cómo voy a afrontar hoy el día. Y luego, pues empiezo a priorizar. Yo tengo una libreta y yo ahí priorizo mis cosas, las cosas que tengo que hacer. Soy muy metódica en eso y entonces, bueno, pues tengo mi lista y luego hago mi checklist, que me encanta al final del día decir, he hecho todo lo que tenía que hacer, qué bien. Y luego, pues evidentemente, pues se trata de coordinar a veces el trabajo de la gente que trabaja contigo. Ahora que hemos trabajado con mucho teletrabajo, pues hay llamadas telefónicas, Eva, pues ¿qué hago con esto? No ha salido no sé qué, o no llega el pedido Es un poco... son muchas cosas, es desde redactar un proyecto, un artículo, tener una reunión. ¿Y visitas el laboratorio, Eva, también? Yo visito el laboratorio, pero desde hace ya tiempo no hago lo que yo le llamo el cacharreo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, ¿no? En la última estancia que he hecho, ahí sí que he hecho pipeta otra vez y cosas de esas, que a ver, me siento, a veces ya te sientes un poco como un poco pato, ¿no? Pero bueno, me gustó en su momento pues retomarlo, ¿no? Y volver, porque realmente es algo que has hecho y que te sientes bien haciéndolo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no sería hoy funcional ni tendría ninguna lógica que me dedicara más a hacer eso que a otras cosas. Lo puedes hacer, pues eso, en una estancia de investigación, pues porque pues precisamente vas a eso, ¿no? A dedicarte a hacer otras cosas y a vivir otras experiencias. Enseguida vamos a seguir hablando de todas esas experiencias investigadoras que has tenido y que estás teniendo a lo largo de tu carrera como científica. Pero quería contarte, Eva, que esta plataforma se llama Ciencia sin Sombrero como homenaje a algunas figuras de la generación del 27 que fueron la bandera de un movimiento como de liberación de ideas y que lo mostraron esa liberación de las ideas simbólicamente paseando sin sombrero por la Puerta del Sol durante los años 20 del siglo pasado, como una especie de acto de rebeldía. Como nosotros queremos liberar la ciencia, estamos hablando con vosotras, que nos estáis compartiendo vuestras trayectorias y vuestras experiencias, y también tenemos con nosotros a nuestra Mar Zamora, que nos habla cada semana de una de estas mujeres sin sombrero. Así que vamos a ver su sección. Hola, Mar. Hola, aquí estoy otra vez. El artista completo es un intelectual. A la humanidad nueva corresponde un arte nuevo con sus nuevos creadores. Oh. Madre mía, la sin sombrero que os traigo hoy es que os va a encantar, ¿eh? Su vida yo creo que es el claro ejemplo de lo que estamos definiendo como una mujer libre, una mujer que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y decidir un poco su propio destino, ¿no? No sé si os atrevéis a darme algún nombre, aunque a todas... Ni idea, vamos, no sé tú, Eva, ¿tú tienes idea? Porque la frase esta inicial es una frase de ella. Sí, claro. Vale, Eva, ¿tú tienes idea de quién puede haber dicho esta frase tan bonita y tan inspiradora? No. Bueno,
No os preocupéis porque yo voy a dar otra pista, ¿no? Os digo que fue una pintora muy importante, surrealista, uno de los máximos. Ya está. Maruja Mayo. ¡Oh! Que además es de Viveiro. Totalmente, vaya. Bueno, por eso también la hemos elegido un poco para ti, Eva. Bueno, pues yo como siempre os vengo a contar un poco, así que os explico eso. Lo que ha dicho Eva, que Maruja nació en Galicia, ¿no? Y que venía como de una familia, pues lo que diríamos una familia de bien, ¿no? Y ella ya desde pequeña se inició en el mundo de la pintura, ¿no? Pero fue cuando su familia se trasladó a Madrid que ella ya empezó a estudiar y a profesionalizarse un poco en esto, porque empezó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Bueno, Eva es muy conocida, ¿no? En Galicia, Maruja Mayo, me imagino. Bueno, yo creo que se le ha podido reconocer mucho más de lo que se le ha reconocido probablemente. Pero sí, es una súper mujer, una súper pintora, muy especial. La verdad es que sí. La verdad que sí. Pues mira, os voy a seguir contando un poco, ¿no? Os digo que allí, cuando entró a la Real Academia de Bellas Artes, conoció a otro pintor surrealista que la definía como mitad marisco, mitad ángel. No sé si os podéis imaginar qué otro pintor surrealista será, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Pues eso. Cuéntanoslo tú. Vale. Pues eso, pues fue Dalí quien la introdujo, ¿no? Un poco en el ambiente de la residencia de estudiantes, donde conoció a Alberti, conoció pues, a algunas de sus mejores amistades, como Concha Méndez, como Margarita Manso, ¿no? Y ya, digamos que ya ahí estaba reunida la generación del 27, como la conocemos, ¿no? También os cuento que es muy curioso, como luego tenemos muchos puntos en común, porque, por ejemplo, ella trabajó en la revista Occidente, la revista científica que fundó Ortega y Gasset, ¿no? Y él fue quien le organizó su primera exposición en Madrid. Y además fue la única exposición que esta revista hizo, como exposición de pintura que hizo, y fue para ella. Así que también era pionera en esto de la divulgación de la ciencia. Sí, un poco, ¿no? Yo diría que sí. Luego también os cuento que en el año 32 la becaron para ir a París, ¿no? En una beca de pintura, y allí conoció a Miró, conoció a Magritte, a Breton, y allí pintaba obras como su obra más magnífica, ¿no? Que es El espantapájaros, no sé si sabéis qué es, cómo es, que es como una obra en blanco y negro, que salen como dos espantapájaros, muy surrealista, vaya. Luego volvió a Madrid, porque claro, estaba como en la causa de la República, y volvió a Madrid y empezó a impartir clases. Y ella ya tenía bastante renombre porque exponía en Barcelona, exponía en Londres, ¿no? Y lo que pasa es que cuando estalló la guerra civil, pues obviamente tuvo que exiliarse, como la mayoría de las mujeres de las que estamos hablando. Entonces, ella justo estaba en Galicia, se fue a Portugal como muy corriendo, y de allí se fue a Buenos Aires. Y allí pasó como la mayoría de su exilio, que no os podéis imaginar, no sé si os atrevéis a darme una cifra de años, pero me parece una barbaridad. Uy, no sé. 50 años, por ejemplo, yo digo 50 años. ¿Tú, Eva, qué dices? ¿No? Un poco menos. 25 añazos pasó Maruja fuera. Pero yo os cuento también que allí no estuvo parada. Allí se fue moviendo por Nueva York, expuso en Brasil, expuso en París, conoció a Warhol, a Neruda, y allí sí que empezó a hacerse bastante renombre. De hecho, ella en el 49 se fue a Nueva York, pasó el final de su exilio allí, y en el 65 volvió a España. Y ella siempre decía que no tiene ni idea de por qué volvió a España, porque todos sus amigos estaban muertos o estaban también en el exilio, ¿no? Y ella también tenía un poco de miedo a las represalias que podría pasar aquí, ¿no? Y entonces yo os digo que con esto que os cuento, ¿por qué pensáis que no la tenemos tan presente como a un Dalí o a un, no sé, Buñuel? No sé. Jo, pues no lo sé. Danos alguna pista, cuéntanoslo directamente. Venga, pues el giro que pasa es que cuando vuelve a España, ella tenía tanto miedo a ser reconocida, pero es que no. Nadie recordaba quién era Maruja Mayo, todas sus obras se habían olvidado también, y falleció en el 95. Pero también os voy a decir una cosa, fijaos que aunque Maruja volvió en el 65 a España, no la reconocía nadie,
en la época de la movida, con el pop art, volvió al panorama artístico, ¿no? Y entonces en los 80 fue cuando ya empiezan a concederle un montón de premios, ¿no? Como la medalla de Bellas Artes de oro, ¿no? Y yo quiero decir que a mí me suena un poco como que era una mujer muy moderna para su época, ¿no? Que nació en los años equivocados, ¿no? Opera desde los años 20, era, Exacto. entonces. Sí, totalmente. Y no sé qué más os cuento. Voy a dar el dato curioso de la semana. A ver, jo, es interesantísima la vida de esa mujer, madre mía. Esto es un resumen de los resúmenes, porque es Sí. súper extenso todo lo que podríamos contar, ¿no? Y el dato curioso que os digo es que ya estamos hablando de que fue una mujer súper moderna, que rompió todos los estereotipos, pero es que ya nos queda claro esto, pero además ella se convirtió en la primera y la única mujer que fue integrante de la Cofradía de la Perdiz, que no sé si sabéis lo que es, pero era un grupo de intelectuales que formaron Lorca, Dalí y Buñuel, y en todo, bueno, todo lo que podemos leer de ellos es que lo formaban ellos tres, pero es que realmente no, porque Maruja también formaba parte de este grupo surrealista de la Cofradía de la Perdiz. Bueno, qué bonito, ¿no? Y qué simbólico todo también lo que nos has contado. Y bueno, la verdad es que tal y como nos ibas hablando de su trayectoria, parecía que iba a tener un final no muy feliz, pero bueno, al final ella consigue reconocimiento público, ¿no? A ver, tiene más reconocimiento después de fallecida, pero es verdad que aún no la estudiamos en el colegio, ni la estudiamos en ninguna parte como a Dalí, y de hecho es una pintora pues surrealista de los mayores exponentes y súper internacional a nivel artistas. Pues yo hay un cuadro de Maruja que a veces he utilizado en alguna de mis presentaciones, que es el cuadro del racimo de uvas, y para mí es como un pequeño homenaje a esta supermujer. Ay, qué bien, qué bonito, Eva, qué bonito. Pues millones de gracias, Mar, por traernos a esta sin sombrero, y además que es una sin sombrero que para Eva es muy, muy especial. Así que nada, una maravilla, te mandamos un beso muy fuerte y la semana que viene nos volvemos a ver. Venga, la semana que viene más. Gracias. Chao, Mar. Eva, vamos a seguir hablando de tu carrera como científica y de tus distintas y diversas y variopintas líneas de investigación. Una de ellas es algo que a las personas de letras o de letras mixtas como yo nos parece como complejísimo y complicadísimo. Y es la investigación en epidemiología molecular. ¿Qué es esto de la epidemiología molecular? Cuéntanos, ¿en qué consiste? Vale, pues lo vamos a contar de una forma muy fácil. Pues en el ámbito de la infección por VIH, pues podemos decir que en la epidemiología molecular lo que intentamos es conocer mejor cuáles son las características moleculares de la infección. Entonces, por ejemplo, conocer pues, cuáles son las variantes de VIH que están circulando en concreto, en un área geográfica concreta, en un tiempo en concreto, y que a lo mejor las podemos asociar pues, a una población en concreto. Esto nos ayuda, pues, por ejemplo, a conocer cómo se está transmitiendo el virus y a lo mejor pues, a poder establecer pues, medidas preventivas. Y también nos puede ayudar a conocer, por ejemplo, si alguna de esas variantes pues, a lo mejor son portadoras de cambios o mutaciones que podrían tener algún problema a la hora de pues, responder a algunos de los tratamientos que se están utilizando en cada momento. Eva, ¿y qué tipo de métodos utilizáis en epidemiología molecular? Para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Se basa en muestras de sangre que después son procesadas en un laboratorio? Cuéntanos un poco. Claro, pues es un abordaje multidisciplinar, ¿no? Por un lado necesitamos información pues, clínica y epidemiológica de las personas que viven con VIH que estamos estudiando. Necesitamos también muestras biológicas, y a partir de esas muestras biológicas pues lo que hacemos es aplicar pues técnicas moleculares de laboratorio para que al final lo que podamos tener y conocer sea cómo es
la secuencia de ese genoma viral. Y después lo que hacemos es utilizar pues, herramientas bioinformáticas que nos permiten analizar e interpretar los resultados que obtenemos. Básicamente es eso. Así que entre todos y con toda esa complejísima información, al final lo que identificáis es un poco como el ADN de ese virus en concreto que ha infectado a una persona específica. Algo así sería. Sí, al final lo que sabes es cómo es la característica de las variantes mayoritarias que están infectando a una persona, y en base a eso pues se puede decidir, por ejemplo, pues si hay, por ejemplo, eso, pues resistencias a los fármacos, ¿no? Por ejemplo. Eso te quería preguntar, porque una de las líneas, o dentro de esta línea de investigación, algo que abordáis es lo que llamamos las resistencias a los fármacos antirretrovirales. ¿Qué son estas resistencias, Eva? Bueno, pues las resistencias podemos decir que son mutaciones o cambios que encontramos en el genoma viral y que pueden comprometer la respuesta, por ejemplo, a determinados tratamientos. ¿Y cómo las identificáis? Hay una serie, o sea, es como que dentro de ese genoma tenéis identificado que determinadas informaciones que os va a dar ese paciente es resistente, algo así. Así es, se han identificado pues, cambios que se asocian de forma específica con resistencias a fármacos específicos y, por ejemplo, además, pues además yo creo que es el momento ideal para decirlo, desde la red de investigación en SIDA, pues lo que todos los años publicamos la guía de interpretación de resistencias a los antirretrovirales que coordinó junto con otros investigadores de la red y que es muy popular entre el ámbito clínico porque es muy útil para identificar, ¿no? Cuáles son esas mutaciones y cuáles son esos fármacos que podrían verse afectados si tienes una persona en tratamiento delante y por lo que sea, pues has identificado que tiene esas mutaciones, saber cuáles son los fármacos que estarían afectados y cuáles no estarían afectados y por tanto serían los que deberías de utilizar. Claro, es importantísimo, un poco por lo que nos estás contando, porque esas resistencias van a hacer que el tratamiento funcione o no funcione en un paciente, ¿no? Efectivamente, es tan importante como eso. Si, por ejemplo, hay una persona que está en tratamiento y en su seguimiento clínico se detecta en un momento que la carga viral, que es algo que se monitoriza en los pacientes, en las personas que viven con VIH, se identifica pues, que esa carga viral aumenta, pues en ese momento se hace ese estudio de resistencias para ver si efectivamente se debe a que esos virus que están replicando contienen alguna de estas mutaciones que confieren resistencia al tratamiento que están tomando. Si ese es el caso, pues lo que se hace es evaluar y diseñar cuál sería el tratamiento idóneo para conseguir que esa carga viral vuelva a ser indetectable y conseguir esa supresión virológica que es lo deseable. Eva, además, también habéis preparado una aplicación para que los médicos clínicos puedan, ¿no? Ya, o sea, es como lo más fácil del universo. Es lo más de lo más. Antes estaba el documento en PDF y ahora ya tenemos una aplicación que se puede descargar y la pueden encontrar en la página de la red. Y nada, pues simplemente tú introduces las mutaciones que te interesan y te dice, pues es resistente a esta familia o a este fármaco. Es maravillosa. Y se ha hecho desde la RIS, ¿eh? Rapidísimo y maravilloso y además un trabajo
de transferencia directa de la red de investigación en SIDA, que es todavía mejor, si cabe. Bueno, también trabajas analizando el impacto del tratamiento antirretroviral en la evolución clínica de las personas con el VIH. ¿Y qué aspectos específicos analizáis sobre esta Bueno, línea? pues este es un proyecto también para el que obtuvimos financiación, y un poco de lo que se trata es de ver, en base a tratamientos específicos que se utilizan actualmente para el tratamiento de la infección por VIH, qué impacto pueden tener en la evolución clínica de los pacientes. A ver, de entrada, todos los tratamientos que utilizamos ahora, el requisito fundamental es que mantengan la supresión virológica o la carga viral indetectable, que sean capaces de controlar la infección. Bueno, pues partiendo de esa base, sabemos que aún así, pues en las personas que viven con VIH, pues suceden comorbilidades o eventos no asociados con SIDA, pues como cáncer, problemas cardiovasculares o un envejecimiento precoz. Entonces, de lo que se trata es de averiguar qué mecanismos subyacen a esos eventos y poder identificar marcadores que nos permitan identificarlos y estimar pues, el riesgo de morbilidad. Entre todos estos aspectos que analizáis, hay uno del que se habla de forma muy recurrente en el ámbito del VIH y son los marcadores de inflamación. ¿Por qué son importantes estos marcadores, Eva? Bueno, pues se piensa que la inflamación puede ser uno de estos mecanismos, ¿no? Responsables de estas comorbilidades o de estos eventos o enfermedades que podemos ver incluso en pacientes, ¿no? con una viremia suprimida a largo plazo. Y es verdad que se ha visto que, a pesar de esta viremia suprimida a largo plazo, parece que hay una inflamación que persiste en el tiempo. Entonces, bueno, por eso es objeto de estudio intentar identificar marcadores de esta inflamación para poder, si se puede, pues monitorizarlos más allá pues, de la monitorización de la carga viral, que es lo más básico que se hace ahora, e intentar, bueno, pues si es posible, pues evitar o controlar estos eventos o esta inflamación persistente. De todas las investigaciones que haces en el ámbito del VIH, ¿hay alguna que te guste particularmente, Eva? Pues no creo que pueda decir que hay algo que me gusta más. Yo creo que en cada momento, además, esto es como, no sé cómo explicarlo, te vas ilusionando con cada uno de los proyectos que vas sacando adelante. Y todos, pues te dan, yo como soy muy positiva, voy a decir que todos te dan cierta alegría y cierto estímulo. Entonces, creo que no puedo decir que hay algo especialmente. Sí que es verdad que, dependiendo del momento, pues te dedicas más a una cosa o a otra, a veces por cuestiones de pues que tienes que sacar un proyecto adelante, pues porque has obtenido financiación para él, y a veces sí que es verdad que dedicas más tiempo a esa parte y a lo mejor, pero en el subconsciente estoy pensando, ay, esto lo tengo estancado, tengo que dedicarme a él y venga. Siempre las tareas pendientes. A la lista. Sí. Te entiendo perfectamente. Pero, Eva, además de todo tu trabajo como investigadora, también eres miembro del Comité Ejecutivo de la Cohorte de Adultos de la Red de Investigación en SIDA, de CORIS. ¿Para qué sirve un comité ejecutivo en una estructura científica como esta cohorte? Bueno, pues el comité ejecutivo de CORIS pues tiene la responsabilidad de que se cumplan los objetivos científicos de la Corte, nada más y nada menos que eso. Y está, bueno, pues compuesto por investigadoras e investigadores de la red.
y entre las principales tareas que tenemos pues es la de evaluar la calidad, el interés y la oportunidad de proyectos de investigación que solicitan para utilizar datos de la cohorte. Entonces, estos proyectos llegan, se designan unos evaluadores y se decide, bueno, pues si el proyecto cumple con los requisitos que se consideran necesarios para hacer esa cesión de datos. Y es un honor formar parte de este comité. Súper interesante. Lo habíamos dicho al principio, no solamente vamos a hablar de VIH, también vamos a hablar de COVID-19, porque los tiempos son los que son y, bueno, desafortunadamente estamos en época de pandemia global, ¿no? Que le gusta mucho decirlo así a los medios de comunicación. Y vosotros, como no podía ser de otra forma, también os habéis puesto a trabajar en este ámbito. ¿Qué tipo de estudios estáis haciendo en COVID-19, Eva? Bueno, pues sí, desde abril más o menos del 2020, bueno, pues empezamos a adaptar nuestras experiencias y nuestros recursos a generar conocimiento en el ámbito de la infección por SARS-CoV-2. Uno de los grandes proyectos, yo creo que hemos realizado durante estos meses ha sido la creación de una cohorte de pacientes con COVID-19 y para la creación de esta cohorte además hemos recibido financiación del Fondo COVID del Instituto de Salud Carlos III. Y la verdad es que la creación de esta cohorte bueno, fue totalmente una inspiración de Coris y del Biobanco de VIH porque sabemos la importancia y la relevancia que tiene tener una cohorte de calidad con datos clínicos y epidemiológicos asociados a muestras biológicas en un biobanco. Y sabemos que esto es una base muy sólida para, a partir de ahí, generar conocimiento científico. Entonces, enseguida lo vimos claro, ¿no? O sea, que habéis creado una cohorte de personas que han tenido COVID a los que hacéis seguimiento a lo largo de tiempo, ¿no? Sí, de muchos de ellos se tiene seguimiento, sí, efectivamente, después de la infección aguda, sí, porque, bueno, hay también ahora un término que se está viendo, bueno, pues se está estudiando un poco la persistencia, ¿no? de la infección. Hay gente que con sintomatología y, bueno, y a día de hoy, pues, bueno, quiero decir que ha sido un esfuerzo que ha implicado a muchos grupos clínicos, todos estos que están implicados en esta infección, medicina interna, neumología, microbiología, medicina preventiva y que también ha supuesto pues, un apoyo de la institución que ha apostado por este proyecto. Y a día de hoy pues tenemos más de 630 pacientes en la cohorte con variables, datos clínicos, epidemiológicos asociados, hay más de 300 variables. Y luego con un montón de 14.000 muestras biológicas en nuestro biobanco. Y ya a día de hoy hemos hecho cesión oficial a 11 proyectos de investigación. O sea que yo creo que ha sido todo un éxito y seguimos. Qué emocionante, ¿no? Esperemos, como digo, yo no sé quién me preguntaba el otro día, me dice, ¿y cuál es porque la financiación ha terminado ya en abril? Y entonces me decían, ¿y vas a continuar con el proyecto? Y dije yo, ojalá se quedara aquí ya todo, ya estemos todos vacunados y no tengamos necesidad de que haya más pacientes. Pero bueno, mientras sigamos con esto, lo seguiremos manteniendo, esa es la idea. Y luego, pues eso, la cesión de datos y muestras está abierta también. Es muy emocionante ver cómo esa cohorte está creciendo también por sí sola, ¿no? Y de repente estáis cediendo datos. Bueno, ahora vas a conseguir la financiación de Mr. Monopoly, que ya la tienes ahí, que yo me imagino que te estará llegando, así que ojalá que podáis continuar con esta línea de investigación tan interesante, no solamente para vosotros, sino también para otros investigadores que, como nos contabas, 11 proyectos ya que están saliendo de esa cohorte. Eva, pero no solamente trabajas...
Sí. Perdona, Débora, no decir que ya, o sea, que los objetivos ya se están cumpliendo, ¿no? Que el objetivo era generar conocimiento científico y ya empezamos a tener los primeros resultados, empiezan a escribir los primeros artículos con datos muy interesantes y que van a aportar mucho al conocimiento y a la necesidad que tenemos de saber más, ¿no? sobre esta infección. Bueno, Eva, interesantísimo todo lo que nos estás contando. Estamos aprendiendo muchísimo de ciencia contigo. Y ahora viene una de mis secciones preferidas porque son preguntas un poco a salto de mata, que es lo que nos gusta a nosotros. Se llama la sección 10 preguntas 10. Pues 10 preguntas 10 que queremos que nos contestes con una palabra o como muchísimo, Eva, con una frase. ¿Estás preparada? No lo sé, venga, va. Si no fueras científica, ¿qué serías? Actriz. ¿Un libro que nos recomiendes? Ni Adela. ¿Te llevarías a una isla desierta? Música. ¿Tu canción preferida? No tengo la que escucho últimamente, una que se llama Perra. ¿Eres de noche o de día? De día. ¿Deportes? ¿Sí? ¿Te hizo muchísima ilusión? Cuando me invitaron a formar parte del panel de expertos para la guía de tratamiento antirretroviral nacional. ¿Radio o Spotify? Spotify. ¿Una peli? Una peli, te voy a decir una serie, la de It's a Sin. ¿Tu plato estrella? Ensaladilla rusa. ¿Y un deseo? Deseo salud. Bueno, un aplauso, lo has conseguido. Este aplauso es para ti. Nuestro enfervorecido público siempre apoyando. Vamos a seguir hablando de tu carrera científica, Eva. ¿Hay alguna investigación de la que te sientas particularmente orgullosa? Yo creo que es un poco como lo que te he contestado antes. Yo creo que todas tienen algo de especial y te aportan algo. Mira, por ejemplo, pues a lo mejor pues un trabajo que acabamos de publicar hace unos meses en el Journal Infectious Diseases, que hace una colaboración pues con el grupo de Michael Lederman, que como consecuencia de mi estancia allí, pues me ha hecho mucha ilusión. Es un trabajo creo que muy interesante, en la que colaboramos muchos investigadores a nivel, pues eso, en USA, en España, además con la corte de controladores de élite y con Ezequiel, y a lo mejor, bueno, pues de las últimas cosas que he hecho, pues le tengo cariño especial a ese trabajo. Y Eva, ¿qué significa para ti formar parte de una red como la Red de Investigación en SIDA? Bueno, pues yo creo que el trabajo en red y en colaboración en general no es necesario, yo creo que es fundamental, es absolutamente fundamental. Y en el caso de la red de investigación en SIDA, es que si no perteneces a esta red y te dedicas al mundo del VIH, yo creo que estás totalmente fuera de sitio, ¿no? Entonces es como casa, es como bueno, pues donde te sientes a gusto, donde puedes desarrollar tu trabajo, tienes las herramientas que necesitas. La financiación, bueno, pues siempre es escasa, pero no es una novedad. Yeah. Y para mí es algo muy importante, claro. Pues te tenemos preparadas también otras 3 preguntas de investigadoras de la red de Xavier Ries para que contestes muy, muy brevemente. Vamos a empezar con Maite Coiras. Hola.
¿Cuál es el resultado que has conseguido en tus investigaciones que te ha parecido más interesante? Bueno, pues no sé, lo decía ahora, pues a lo mejor pues este último que he hecho, ¿no? Pues un poco ver el papel de las vesículas extracelulares en la patogénesis de la infección por VIH. Vamos a ver a Eloisa Yuste, ¿qué pregunta te hace? ¿Cómo ha afectado la reciente pandemia a tu visión sobre la investigación? Pues, o sea, realmente mi visión no ha cambiado, ¿no? Es la misma. Lo único, pues decir que creo que se ha puesto en evidencia la importancia, ¿no? de la investigación biomédica y que no se nos puede tener de lado y que se nos tiene que priorizar. Y la última pregunta de Asun Díaz. ¿Qué te ha aportado profesionalmente el pertenecer a la red de investigación en SIDA? Bueno, pues lo comentaba un poco antes, ¿no? O sea, a nivel profesional es un gran apoyo y te permite, es un espacio en el que puedes desarrollar, digamos, tus habilidades, ¿no? y potenciarlas muchísimo más. Pues muchísimas gracias por esas respuestas a otras Xavier Riz. Estamos casi llegando al final de esta entrevista, pero antes vamos a por la última, bueno, la penúltima sección que se llama La estantería de la doctora Álvarez. Vamos allá. Pues aquí estamos en la estantería con los numerillos y los porcentajes que a mí me encantan, me gustan muchísimo. Eva, ¿a ti te gustan las estadísticas también? A ver, para mí la estadística es fundamental en mi trabajo, pero yo tengo una unidad de estadística maravillosa, que es una de las unidades de apoyo de nuestro instituto. Sin ellos no podría vivir, pero yo y la estadística no es que nos llevemos muy bien. Bueno, esto está bien porque da muchas esperanzas a muchas personas a que no les gusta la estadística y que están empezando a descubrir que se puede ser científica o científico a pesar de no llevarte muy bien con los numerillos. Mira, estamos recuperando datos de un informe que ha publicado este año la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, que se llama Científicas en Cifras 2021. ¿Vale? Y vamos a hablar hoy de la presencia de mujeres en los organismos públicos de investigación, como por ejemplo el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III. ¿Vale? Entonces, para eso yo he preparado una serie de preguntas que me gustaría hacerte a ti para ver si las aciertas o no las aciertas. Y empezamos por esta primera. Del personal investigador en formación en los OPIs, es decir, de todas las personas que están investigando para alcanzar su doctorado, ¿vale? El grado de doctor, ¿qué porcentaje crees que son mujeres? ¿El 15%, el 53% o el 99,9%? Vale, yo diría la B. La B, muy bien, efectivamente. Vamos a la siguiente. Del total de personas en los organismos públicos de investigación que ya tienen su carrera investigadora medianamente o ya bastante consolidada y son científicas titulares, son investigadoras distinguidas o tienen un contrato Ramón y Cajal, ¿cuántas crees que son mujeres? ¿El 40%, el 55% o el 99%? Yo diría la A. La A, pues efectivamente, es la A. Y por último, en la escala más alta de los organismos públicos de investigación, lo que es ser profesor o profesora de investigación, lo que equivale un poco a ser catedrático en la universidad o catedrática, ¿cuántas crees que son mujeres? ¿El 26%, el 45% o no sé si quiero que me lo cuentes? Ay, sí que yo creo que es el 26%. El 26%, efectivamente, Eva. Así están las carreras científicas en nuestro país. Bueno, por desgracia, has visto que a medida que los grados van subiendo, ¿no? Cada vez que se va la escala, se va subiendo, cada vez hay menos mujeres, la presencia de mujeres
es inferior. Esta sección, bueno, pues nos sirve un poco para comentar esas cifras y también, bueno, pues para poner encima de la mesa que se está haciendo mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, como casi has contestado bien a todas las preguntas y has participado sin pestañear en este programa de Ciencia sin Sombrero, nosotras somos RIS, te vamos a hacer entrega de tu reconocimiento como científica sin sombrero 2021. Vamos allá. Perfecto. Vamos a ir cerrando ya y para cerrar, nuestro gran coordinador Pepe Alcamí, que sabéis que es científico de profesión, pero es poeta de corazón, ha preparado este pequeño vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta esta semana. De Miguel Hernández, del libro El rayo que no cesa, inspirado por Maruja Mayo. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena, sonriendo. Maruja Mayo nace en Vigo en 1902. Con 20 años su familia se traslada a Madrid, donde ella inicia estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí conoce a Dalí, a Buñuel y entra en el círculo de la generación del 27, ¿no? Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Pablo Neruda. Intima con María Zambrano y con María Manso como mujeres también de este movimiento. Maruja Mayo es una pintora que se inscribe dentro de lo que es el surrealismo de André Breton y tiene varias etapas en su carrera pictórica. No fue una escritora, pero inspiró a otros poetas libros y poemas muy importantes, ¿no? Podemos decir que cuando un hombre conocía a Maruja Mayo, a los 9 meses paría un libro, ¿no? Y yo creo que esto refleja muy bien su personalidad. Destacaría dos cosas. Por una parte, su compromiso con la República, que la llevó al exilio, retornó del mismo en 1960 a España, y por otra parte el que era una mujer absolutamente libre, una mujer que, como se dice, nació a años luz de su tiempo, y eso la llevó a una incomprensión, a ser marginada, al ostracismo y a ser el olvido. Hoy la rescatamos para esta edición de Las Sin Sombrero. Te quería mencionar que ella tuvo romances como una mujer muy libre, romances muy apasionados con los poetas del 27, en concreto con Pablo Neruda, con Rafael Alberti y sobre todo con Miguel Hernández. Ese romance y la ruptura de ese romance a Miguel Hernández le supuso un enorme trauma, un enorme impacto en su vida, del cual surgió un libro que es El rayo que no cesa, uno de los libros de sonetos más importantes de la lengua española y del que leeremos algún poema. Para ir acabando este contenido que hemos preparado, Eva, quería agradecerte que nos hayas podido acompañar y nos hayas dedicado tu tiempo a lo largo de esta noche en esta entrevista en la que hemos aprendido tantísimo. Yo quería preguntarte, Eva, cuando te invitamos a Ciencia sin Sombrero, ¿te esperabas una entrevista de este tipo? Pues no sabía muy bien cómo iba a ser, además, bueno, pues, pero vamos, con ese título, viniendo de ti, de la red de investigación en SIDA, sabía que iba a ser maravilloso, muy divertido y vamos, encantada de estar aquí. Pues nosotros estamos encantadísimos de que nos hayas acompañado a lo largo de esta cita de hoy. Vamos a agradecer a la Red de Investigación en SIDA por poner todo de su parte para que hoy podamos estar hablando de ciencia y también a la compañía Big Healthcare por su mecenazgo. Muchísimas gracias de nuevo, Eva. Espero que sigáis haciendo toda la buena ciencia que hacéis ahí desde ese lugar tan maravilloso que es Galicia. Y no sé si tienes algún como deseo científico para lo que nos queda de año y para el año que viene. ¿Tienes algo así que te gustaría pedir?
Pues nada, más financiación, más apoyo para todas las investigadoras e investigadores que nos dedicamos a la infección por VIH y también ahora al SARS-CoV-2 y a toda la ciencia en general. Pues millones de gracias, Eva. Ahí queda ese deseo. Ojalá que se cumpla, porque desde luego que la ciencia está necesitada de muchas cosas, pero sobre todo, de recursos. Y a las personas que nos habéis acompañado una semana más, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 22 horas, a las 10 de la noche, como todas las semanas, aquí en Ciencia sin Sombrero. Mientras tanto, por favor, sed felices. ¡Hasta la semana que viene!